Bueno, el caso de Brecht, que explota en Brasil con el Lava Jato, que no es solo de Brecht, que es un conjunto de empresas constructoras y no constructoras brasileñas que conforman una asociación delictiva con el Estado brasileño y con el sistema político brasileño. Eso luego rebota en una investigación en Estados Unidos a propósito de las vías que utilizó Odebrecht para sus prácticas corruptoras. República Dominicana tiene un lugar muy destacado, muy alto, en el contubernio con la corruptela continental, mundial y local dominicana que auspició Odebrecht. Es un paquete múltiple. Aquí se instaló la oficina regional. La empresa de Joao Santana, que está preso, era la empresa asesora de imagen del gobierno de Danilo Medina. A través de Joao Santana se financió en 2 oportunidades la campaña electoral de Danilo Medina. Antes se había financiado también a otros candidatos. En la administración de Danilo Medina crece extraordinariamente las obras de Odebrecht en el país, obras sobrevaluadas en grande. Hay todos los datos del volumen de sobrevaluación de las obras. Y se puso en marcha el proyecto de Punta Catalina, que es la cumbre de ese escándalo de corrupción, en la que está directamente involucrado el presidente Medina. El paquete es sobrevaluaciones, financiamientos de campañas electorales, que soborno a presidentes y a candidatos, sobornos directos a funcionarios del gobierno central, en los ministerios, en las entidades del Estado y en el Congreso Nacional. O sea, financiación, como le dicen, que es soborno electoral, sobornos a funcionarios y políticos, sobrevaluaciones. Y el caso especial de Punta Catalina. ¿Qué hizo el gobierno? Sacó Punta Catalina del sistema judicial normal. Puso una comisión designada por el propio presidente para investigar un proyecto en el que él estuvo involucrado él hizo casi de mediador. Él fue el que introdujo ese proyecto en combinación con el poder político brasileño. Y ese proyecto es el escándalo mayor de corrupción de las últimas décadas, en términos de volumen. Se estima mucho más de 1.000 millones de sobrevaluación de dólares. El presidente nombra una comisión para él autoprotegerse de grandes empresarios y figuras que sirvieron de mampara, de escudo, y saca eso del proceso judicial. Primer elemento que hay que tener presente para entender que lo que se está haciendo como proceso judicial es más bien una farsa. Segundo elemento, no entran las sobrevaluaciones, sino solo una parte de los sobornos. Los 92 millones que se canalizaban a través de Rondón. Pero de todos los sobornados, nada más quedan, en el proceso de instrucción, nada más quedan funcionarios y políticos de las facciones opositoras a nivel interno en el PLD, lionelista, y del PRM como oposición externa. No hay ningún danilista. Y el grueso de los sobornados queda fuera. Figuras relevantes del comité político,
del Congreso Nacional quedan fuera. Entonces es un proceso manipulado, es una farsa, es un teatro, que va a tener un momento el viernes en el que el juez Ortega Polanco debe leer la sentencia del proceso de instrucción. No es que hay juicio de fondo, ahí no se va a condenar, ahí se va a decidir si va a haber juicio de fondo y quiénes van a juicio de fondo. Pero resulta además que la jueza Miriam Germán denunció que esos expedientes que se habían formado contra las personas que están metidas en el proceso de instrucción son inconsistentes, porque no se ha hecho ninguna investigación seria. Porque lo que se pretende, en fin de cuentas, es disolver ese proceso. Todo eso nos lleva a reafirmar que se trata de una farsa. Frente a eso hay que tomar posición de las diferentes fuerzas del país. Pero hay una iniciativa importante de Marcha Verde. Marcha Verde va el viernes que se inicia, debe iniciarse la audiencia en la que se van a dar a conocer el fallo, a fijar una posición frente a ese proceso que se ha estado siguiendo y a estar a la expectativa frente a las decisiones del propio juez. Es una vigilia. Desde las 9 de la mañana a las 12 del día. Así que lo estamos invitando a seguir acompañando este importante proceso de confrontación con un sistema judicial, con un mecanismo de corrupción que está protegido por un régimen de impunidad. Y el Ministerio Público, el Procurador General de la República, es un instrumento del mecanismo de corrupción y del régimen de impunidad. Es el primer factor que opera dentro de esto para hacer de ese proceso una farsa, porque depende del Poder Ejecutivo y porque evidentemente el juicio o el proceso sobre Odebrecht, y especialmente en lo que se refiere a Punta Catalina, es un proceso que inculparía. No hay manera de sacar ahí las responsabilidades de dos expresidentes, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y sobre todo del presidente actual. Y digo sobre todo porque el mayor volumen de sobrevaluaciones y la mayor implicación en Punta Catalina está a cargo el responsable de tal estafa es Danilo Medina y naturalmente su equipo con Bichara, con Gonzalo a la cabeza. Así que vamos a repudiar la ausencia de justicia en la República Dominicana y reclamar cambios estructurales en dirección a que finalmente el país pueda encauzarse por una institucionalidad que permita hacer justicia y erradicar la corrupción que está tan enraizada en el poder establecido en la República Dominicana. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro. Aquí debemos hacer un gran esfuerzo, no solo por recuperar la memoria histórica, sino dentro de ese esfuerzo que florezca la verdad en la recuperación de la memoria histórica y que eso permita establecer con precisión y claridad quiénes merecen ser honrados en diferentes vertientes por su aporte a la patria, al pueblo dominicano, a la humanidad. Eso tiene una derivada que es los homenajes, lo de honrar a quienes se lo merecen. Yo le prometí que hoy íbamos a continuar algo que decíamos en el día de ayer, referente a este tema de los homenajes. Aquí indistintamente se le ponen rótulos de calle, se hacen galerías, se hacen homenajes
se hacen homenajes póstumos o funerales de reconocimiento, indistintamente a gente que se lo merece desde el punto de vista histórico, de la verdad histórica, y también a quienes no se la merecen. Lo decía a propósito, eso incluso tuvo un momento impactante en el sentido nefasto, con los homenajes a Balaguer. En los homenajes a Balaguer aupados por el propio PLD y por el propio PRD. Después, hace poco tuvimos también un caso, que fue el caso de Juancito Espor, con todo la impronta de este señor en el campo de la acumulación de fortuna por la vía de la delincuencia. Y sin embargo, 3 días de duelo, todo este tipo de cosas. Ahora estuvo el caso de Eliselo Marte, que fue fundamentalmente una colaboradora de Balaguer, y luego se incorpora y es reivindicada por el propio PLD. Personas que no tienen la característica de Balaguer ni de Juancito Espor, pero que realmente no tiene méritos históricos para ser honrada en grande por el Estado dominicano, sino que merece todo el respeto en lo que puede ser las honras fúnebres desde el punto de vista de su familia, sus amigos, todo esto. Pero otra cosa es elevar a la condición de homenaje. Y por eso decía que hay que rendirle honor a quienes se lo merecen. Fernández Domínguez, Bosch, Camaño, Orlando Martínez, Amin Abel. Pero aquí tenemos el metro, por ejemplo. En el metro tú tienes una estación Joaquín Balaguer en la Máximo Gómez y la siguiente es Amin Abel. Eso es una perversidad. Es una manera perversa de manejar todo el tema de la historia y los personajes en la historia. Y así está por otro lado Fernández Domingo y está un Peñavalle. Es decir, se establecen simetrías, similitudes entre personajes totalmente contradictorios en cuanto a la causa que han defendido. Así que insistiremos, honrar a quien se lo merece realmente. Honrar desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista de lo que son los homenajes de las instituciones a las personas que fallecen o que en vida son merecedoras de todas las honras que se han ganado. Tenemos que despedirnos. Vamos a estar mañana nuevamente aquí con ustedes en Tiro al Blanco, este espacio donde se puede decir y se dice cada día lo que otros y otras no se atreven a decir en este país. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, tiro al blanco. Bien, Tiro al Blanco de nuevo con ustedes. En la mañana de hoy, en el local del movimiento Patria para Todos y Todas, se realizó una rueda de prensa en la que el espacio de unidad izquierda que integramos el movimiento Patria para Todos, la Fuerza de la Revolución
la izquierda revolucionaria que integra también al movimiento camañista, al movimiento popular dominicano, el periódico Trinchera Unitaria y el movimiento por una nueva dominicana Mando, junto al Partido de la Unificación Comunista, en un espacio en el que esa diversidad de izquierda, aún con sus diferencias y coincidencias, se ha dispuesto a trillar un camino de unidad. Pues lanzamos un documento que quiero compartir con ustedes en sus partes fundamentales sobre el momento político actual y el posicionamiento del conjunto de estas fuerzas. Se titula Alto a la reelección de todos los corruptos y a la creciente intervención de Estados Unidos. El gobierno que preside Danilo Medina y las dos facciones corruptas que compiten espuriamente por la supremacía en la dirección del PLD y del Estado Dominicano, están empecinadas en imponerle al país el reinado traumático de las dos modalidades de continuismo que ellos representan, siendo responsable de una enorme carga de delitos impunes, de políticas públicas cada vez más antipopulares, antinacionales y ecocidas, con costosas campañas mediáticas mentirosas y alarmantes facilidades a la intervención de Estados Unidos en el proceso político electoral, en lo militar policial, en lo económico y en lo ideológico cultural. Al mismo tiempo, porque eso era lo que le corresponde al gobierno, al partido de gobierno, con sus dos facciones, leonelista y danilista. Al mismo tiempo, la oposición de derecha, apegada a sus prácticas y tradiciones politiqueras, corruptoras y oportunistas, y subordinada a la estrategia neoliberal y al conservadurismo, dedica gran parte de sus esfuerzos a auspiciar que el gobierno de Trump y las agencias de Estados Unidos le ayuden a impedir la reelección presidencial a sabiendas de la impronta recolonizadora de nuestro país y en toda América. La crisis ambiental, el caos del transporte, el secuestro del sistema electoral, las asociaciones delictivas de mafias estatales y privadas, la entronización del sicariato con protección del Estado, la corrupción, los atentados contra las enseñanzas laicas, la prostitución del 4% y el deterioro del sistema de educación, la violencia de género, el secuestro de los fondos de pensiones, la estafa de las ARS privadas, los procesos de empobrecimiento de amplios sectores de la sociedad siguen campantes, mientras las ambiciones políticas y económicas en el PLD y las derechas, carentes de propuestas alternativas, enrarecen el clima político y quieren que todo el país gire alrededor de sus pugnas y sus competencias. El gobierno, controlando el Estado y un amplio sistema de medios y opiniones manipuladas, oculta el desastre de Punta Catalina, que todavía no arranca como se prometió, maquilla con mentiras el alarmante déficit de suministro de energía y el incremento de los apagones, silencia la nefasta consecuencia de su alocada carrera de endeudamiento que ya compromete al país con más de 44 mil millones de dólares, equivalente al 56% del PBI. Maniobra para que en el país no se opine sobre la creciente intervención imperialista, especialmente la del gobierno estadounidense a través de injerencias directas de su embajada, del Comando Sur del Pentágono, de la CIA, de la DEA,
del FBI también entrega de su política exterior en el caso de Venezuela y los procesos soberanos del continente. Pero además, y esto es importante, pretenden pasar por debajo de la mesa el crimen cometido contra nuestros recursos naturales por el Tribunal Constitucional con la anulación del decreto 371-11 que creó el Parque Nacional Manolo Tavares Justo, guardando un silencio cómplice. De igual modo, se advierte el silencio de las autoridades con la contaminación y depredación de la bahía de Ocoa y del Parque Francisco Alberto Camaño Deñó en la provincia de Azua. Frente a todo esto, el espacio de unidad llama al pueblo a tomar las calles, a movilizarse y expresa su respaldo a la convocatoria de la Gran Marcha del Cibao, de la Marcha Verde del Cibao, que habrá de realizarse el 14 de julio de este año, es decir, prácticamente queda menos de un mes. Igualmente aprovecho la oportunidad para invitarlos a la vigilia que vamos a realizar frente a la Suprema Corte de Justicia en el Centro de los Héroes, en ocasión de que se van a dar a conocer las conclusiones del proceso de instrucción sobre el caso de Brecht, en lo que a todas luces es un proceso judicial falsificado, manipulado por las fuerzas de la corrupción y de la impunidad. Pausamos y volvemos con ustedes. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.